Sí, ha llovido y esperamos que llueva más todavía. Ya hoy se derogaba el artículo 52 55 por el que se despedía a los trabajadores por el absentismo de entre 2 meses estar 8 días de baja laboral. Es totalmente injusto y vamos, lo peor que nos ha estado pasando. Por tanto, tiene que llover más en el terreno laboral, hablando del símil de la lluvia. Don Francisco González, sobre todo ustedes han podido ver a través de diferentes medios de comunicación, en este caso prensa escrita, incluso ha dado usted un primer paso podemos decir, no a esa carrera, sino a asumir la Secretaría de UGT en Canarias. Sí, bueno, los compañeros del sector, de la Federación de Servicios de la UGT en Canarias, pues bueno, propusieron mi nombre en el último comité el día 27 de enero. Y bueno, yo asumo la responsabilidad siempre contando con todo, y bueno, lo que a disposición de la organización siempre. Y bueno, y asumir es un reto, hay que aunar, hay que estructurar el sindicato en Canarias, sí. Hay que dar servicio, hay que al afiliado, al delegado, hay que estar en las empresas, más presencia. Tenemos presencia, pero siempre es poca. Con la lluvia que está cayendo, hablando en el terreno laboral, con la lluvia que está cayendo, no la lluvia de agua, que es una pena que no caiga, pero sí lo que nos está cayendo. Entonces hay que asumir un reto de intentar de estructurar el sindicato en Canarias. ¿Y cómo asume usted ese reto, don Francisco González? Bueno, ese reto con responsabilidad, con ilusión. Queda un camino largo, no quiere decir que esté conseguido ni nada, hay que dialogar, hay que consensuar con las demás federaciones que componen el sindicato en Canarias. Por tanto, es una responsabilidad enorme, grande, en la que bueno, el primer paso se da en decir, pues bueno, los compañeros han querido que sea así, y yo bueno, estoy dispuesto, siempre y cuando estemos todos dispuestos a sentarnos y a dialogar con las organizaciones grandes. A nadie se nos escapa de que bueno, de que existen, están muy estructuradas, muy organizativamente, con muchas estructuras, pero luego a nivel de la calle, a nivel del trabajador, pues bueno, nos falta esa imagen de estructura más presencial en la calle. Al día de hoy la primera candidatura. ¿Se ha presentado algún candidato o candidata? Sí, en principio no hay más candidatos, no se han presentado, no se han postulado más candidatos o más candidatas a la Secretaría General. Hemos tenido un periodo largo de un impasse y de una gestora, ¿no? Que al fin y al cabo es una gestora, no asume la responsabilidad, pero no está de aquella manera, ¿no? Tampoco ahí a la expectativa, ¿no? Por tanto, el 12 y el 13 de junio sería en el Congreso, donde ahí se elegirían a la Ejecutiva y a la Secretaría General, pero, bueno, repito, es un camino donde todavía hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar, discutir inclusive, ¿no? Porque no es malo, es sano discutir, ¿no? Por tanto, todavía, pero bueno, la UGT necesita mantener una imagen y tener una imagen de que hay personas y de que pueda haber un grupo y un equipo de que pueda tirar para adelante. ¿Ha evolucionado el mundo sindical? Yo creo que el mundo sindical ha evolucionado mucho. El problema es que nos hemos enfrascado tanto en los medios digitales, en la comunicación digital, la comunicación telemática y digital, ¿no? En los medios, que al final la esencia quizás la hemos olvidado, ¿no? Quizás, ¿no? Hablo un poco de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque bueno, siempre ha sido presencial, y ahora con WhatsApp, con correos electrónicos, con Facebook, pues parece que queremos decir muchas cosas, pero al fin y al cabo el trabajador en su centro de trabajo lo que necesita es presencia, lo que necesita es ese apoyo, lo que necesita es ese asesoramiento. Por tanto, yo creo que aquí hay que diferenciar los medios digitales, los medios donde nos movemos son buenos, no hay que rechazarlos nunca, por supuesto, tenemos que adaptarnos a los tiempos, pero sí, el sindicato ha evolucionado. No podríamos decir que bueno,
que hay estructuras más potentes, ¿no? Pero falta definir el servicio al afiliado y al delegado, ¿no? La imagen que se tiene del sector sindical es el enemigo del sector empresarial. Esa es la gran equivocación y la incultura que existe, ¿no? Y que, bueno, tampoco tenemos un sector empresarial con una cultura empresarial con objetivos futuros, sino que tenemos más inmediato. Por tanto, mezclando una cosa con otra, eso de que el sindicato es el enemigo de la empresa o el sindicato es aquel que no deja, no. El sindicato solo está para velar por el derecho que todos firmamos en los acuerdos que tenemos recogido en jurisprudencia y que firmamos y acordamos en los convenios colectivos, acuerdos y convenios colectivos. Por tanto, no es el enemigo de nadie. Bueno, me gusta siempre decir que yo no vengo en contra de nadie, ni voy en contra de nadie. Por tanto, yo mantengo, si hay algo que es obvio y es evidente en un convenio colectivo, ¿por qué? Si queremos modificarlo, nos sentamos y hablamos. El problema es que la parte empresarial, en el 99% de los casos, no se sienta y habla de modificar algo en beneficio de todos. Al fin y al cabo se trata de buscar el beneficio de todos, ¿no? Sino simple y llanamente ejecuta, hace, yo digo, yo hago. No, estamos todos. Una empresa sin trabajadores no hay empresa. Por tanto, si tanto es necesario el inversor, el empresario, para invertir, para crear una empresa, para tener una empresa, también es necesario el trabajador. Es que sin trabajadores, al fin y al cabo, esa inversión no sé dónde iría o qué sería o qué empresa sería, ¿no? Por tanto, sí, hoy en día, pues bueno, el tema de la robotización, la automatización nos está haciendo mucho daño, pero todo no es eso, se necesitan personas que arreglen esas máquinas, ¿no? Por tanto, todo es una rueda y no somos el enemigo ni de los empresarios ni de nada. Por tanto, lo único que queremos es que se respete lo que acordamos en una mesa de negociación, lo que acordamos en los acuerdos, lo que se ha venido respetando, pues que se siga respetando, ¿no? Para los trabajadores. Con el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, ¿se va a crear empleo o se va a destruir empleo? Bueno, yo creo que se va a crear empleo. Eso de que se va a destruir empleo, esa es la leyenda de la ideología de derechas que tenemos en este país y de la parte empresarial, ¿no? Yo no sé por qué se empeñan en atomizar los salarios. Los salarios atomizados no crean empleo, porque los salarios, si están atomizados, están maniatados, no gastan, los trabajadores no gastan. Con un salario irrisorio mínimo, que es la ilusión y lo que querrían o no pagar, ¿no? No se gasta, no corre el dinero. Por tanto, con un salario ahora estamos en 950 euros, un salario mínimo interprofesional, el dinero corre. El dinero ya, la familia, los trabajadores tienen una expectativa, ¿no? De poder gastarse algo más en un comercio, en unas vacaciones, en algo más, ¿no? Por tanto, estamos hablando de mundos opuestos cuando hablamos la parte empresarial, ¿no? Que no sé por qué se empeña, de verdad, es algo. Yo hablaba antes de esa incultura, ¿no? Yo creo que no es la cultura. Si en Europa la media está en 1.400 euros aproximadamente, ¿no? El salario mínimo interprofesional, y son países avanzados, ¿no? Bueno, son países avanzados en economía, ¿no? Porque luego veremos a ver la calidad y el nivel del trabajo. Por tanto, en Europa, si estamos a ese nivel, ¿por qué en España no? ¿Por qué no podemos? Si tanto hay políticos que partidos políticos que se les llena la boca, ¿no? El ejemplo de Alemania, ejemplo de Francia, ejemplo de Inglaterra. O sea, estamos hablando de países, ¿no? Donde el salario pues está muy por encima del salario mínimo interprofesional. Bien, pero ¿las medidas fiscales de las empresas es la misma que tienen en España? ¿O es mayor esas medidas fiscales? En España pagan menos. La presión fiscal en España se paga menos. Las empresas tienen menor presión fiscal que en otros países. Por tanto, no nos engañemos. Si empezamos a hurgar en por qué se implantan las empresas en España,
el por qué se crean esas macroempresas, esos holdings, ¿no? Si empezamos a hurgar, ¿no? Podemos encontrarnos con muchas sorpresas desagradables para el ciudadano, para los trabajadores, porque al fin y al cabo pagamos todo aquello de los convenios bilaterales entre países para que implanten empresas, para que creen empleo, pero claro, no están al mismo nivel en presión fiscal que las de aquí o los de aquí, o los empresarios, los autónomos de aquí, ¿no? Por tanto, si empezáramos a hurgar en ese sentido, podríamos ver muchas y nos aclararían muchísimas cosas que, bueno, que no se entienden, ¿no? ¿Por qué las empresas, y en este caso una fórmula de crear empleo, digo yo, ¿no? Aquellas empresas que prestan servicios, no lo vamos a ir muy lejos, nos quedamos aquí en España. En España debería ser empresas que estén, en este caso, instaladas en España. Un claro ejemplo que tenemos en este país es a través de las operativas, en este caso empresas de telefonía, donde vemos que están ubicadas el servicio que contratan en España, pero el servicio a través de cualquier línea cuando llama es de otro país. Sí, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta sí, que las empresas están internacionalizadas. Sí. En esa internacionalización de las empresas están las sociedades de capital. Los bancos, están detrás los bancos. En el 95% de esas grandes empresas, macroempresas, ¿no? Que están, por tanto... la pregunta es, ¿dónde no están los bancos? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿dónde no están los bancos? Porque claro, como se ha ganado bastante dinero, mucho dinero, las empresas han ganado mucho dinero, lo tienen en el banco, por tanto el banco le dice, oye, mira, esto inviertes aquí, creamos una sociedad de inversión y en vez de tener el 3% en el banco, vas a ganar el 8% invirtiendo, vamos a poner, en hoteles o en sociedades de telefonía, por ejemplo, ¿no? Que no es una persona sola o un dueño solo, no, ya hasta las áreas comerciales ya tienen socios inversores, son fondos de inversión. Eso todavía nosotros en España no lo tenemos asimilado. Nosotros en España, en el terreno laboral y en Canarias por supuestísimo, todavía no tenemos asimilado, ¿no? De que ya aquella empresa, ¿no? aquella empresa grande, ¿no? Que tenía una familia, que tenía un dueño, que se regía por esa familia, esa filosofía y ese dueño, y trataba a sus trabajadores como trabajadores, ya casi no existe. Esa empresa ya casi no existe. Muy contaditas, yo creo que me equivoco si ahora mismo no recuerdo ni una, ¿vale? Por tanto, ni una, exactamente ni una, ¿no? Porque todas han vendido activos para tener fondos de esos fondos de inversión de los bancos, para tener dinero, para poder después construir también con sociedades en otros lugares, en otros terrenos, en otras islas. Yo digo otros lugares porque muchas se han ido fuera, muchas se han ido fuera de España. Por tanto, ya esa empresa no existe. Y es lo que tenemos que tener nosotros los trabajadores claro y en cuenta, porque seguimos pensando, no en mi caso, no conoce la realidad, pero seguimos pensando, ¿no? De que todavía somos esos trabajadores apreciados con todo nuestro desavenencia, ¿no? Apreciados por la propia empresa de que tienen un capital humano. Se hablaba de capital humano. Hace 15 años se hablaba de capital humano en las empresas, ya no se habla de capital humano, ahora se habla de equipos. O sea, la diferencia, cuando estudiamos lo que nos dicen o lo que hablan o como comentan las cosas, los mensajes, los mensajes, tenemos que poner atención y no ponemos mucha atención. Los trabajadores tenemos la mala costumbre de no poner mucha atención, poner más atención a
a Sálvame o a eso que poner, y es triste, ¿no? Esto de la subida salarial, volvemos a la subida salarial. Muchos empresarios dicen, yo estoy de acuerdo que me suba el sueldo a los trabajadores, yo creo que tengo que pagarle incluso mucho más y me gustaría pagarle más, pero lo que me sube es la presión fiscal, tengo que pagar más seguridad social, tengo que pagar más IRPF, por lo cual el coste del trabajo se me eleva. Y cuando las empresas, el coste del trabajo se le eleva, pues tendrá que cobrar ese coste, repercutirlo en el servicio que preste esa empresa, por lo cual podría esa repercusión del subido salarial ser para repercutir en el servicio que presta esa empresa o, en este caso, en los artículos que vamos a comprar, por lo cual, de que no vale cobrar 50 euros más cuando nos van a subir la cesta de la compra y no va a cobrar los servicios, no va a ser el Estado, que ya también ha participado subiendo el recibo de la luz. Sí, bueno, la presión fiscal existe, pero no nos olvidemos de los precios. Los precios no son los que eran hace 3 años, sí, 2 años, hace 10 años. No son los precios de hace 10 años. Se compite en el mercado, se compite con precios, se compite con calidad y se compite con productividad, ¿no? Y con el coste laboral. Se compite, que eso nunca se dice por la parte empresarial, pero se compite con el coste laboral. Las empresas compiten con el coste laboral. Entre empresas se compite con esa forma. Por tanto, si tenemos en cuenta los precios, si tenemos en cuenta los beneficios, ¿no? Los beneficios, pues bueno, esa presión fiscal es la que ha sido siempre, o parecida. Hombre, todo evoluciona. Si sube el salario mínimo interprofesional, lo lógico es que suba también, no en la medida o desmedidamente, pero sí, si va subiendo el coste de la vida, lo lógico es que esa presión para todos. O solo sube la presión fiscal para las familias y para los trabajadores, que se les regula el IRPF de aquella forma o que se les aplica a rajatabla. No. También existen excepciones fiscales para todas esas empresas. Es que se habla mucho. Parece que se oye más la voz de los empresarios cuando hablan de un agravio en el tema de la presión fiscal, de los impuestos, ¿no? Que a las familias cuando dicen, oiga, mire, es que yo no llego, ¿sabe? Y a mí yo tengo que pagar la contribución cada año un poco más. La contribución al IBI, el impuesto de bienes inmuebles de cada casa. Yo lo tengo que pagar igual que todo, ¿no? Sí. Yo tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz y tengo que pagar exactamente lo mismo. No lo mismo que un empresario, porque usted es en gran medida. Y yo tengo mi vivienda, si la tengo, ¿no? De aquella forma, de aquella manera, si no, tendré que irme a un alquiler de aquella manera o de aquella forma. Por tanto, yo tengo esa presión fiscal exactamente la misma. No solo una parte que esté siempre llorando, ¿no?, de esa presión fiscal, que sí es verdad que muchas de las veces, y luego vamos a la otra parte, que es cómo se gestiona esa recaudación de impuestos. Sí. Esa es la segunda parte de la presión fiscal, porque bueno, si tuviéramos en Canarias, vamos a centrarnos en Canarias, si tuviéramos unos servicios, por ejemplo, de sanidad, ¿quién en Canarias entiende lo que está ocurriendo con la sanidad? No lo entiende nadie. Cuando en Canarias siempre hemos tenido, hasta hace 6-7 años, siempre habíamos tenido una sanidad de primer nivel, pero vamos, fantástica. Ahora es imposible ni opinar así, porque no está de esa forma. ¿Y por qué no está de esa forma? Podemos hablar de la gestión, y sobre todo la gestión de los dineros. Que hay un techo de gasto en las instituciones públicas y que no se puede gastar, porque esta es la segunda parte de la presión fiscal. Hay impuestos recaudados. ¿Cómo estamos gastando esos impuestos? ¿De qué forma se están gastando esos impuestos? Porque podemos ver que cada día hay más asesores, que me parecen bien. A mí, siempre y cuando a mí me funcione lo que yo demando, el servicio, bien, a mí que si en vez de 5 hay 10 asesores, no me importa. Bien, hacemos un paréntesis. Bien, tenemos un montón de asesores que no nos va a facilitar nada, pero tenemos una falta de creación de empleo. ¿Y quién tiene una carencia de creación de empleo? Aparte de muchos sectores, el sector de la administración, donde vemos la demanda por parte de los funcionarios que no se cubren las plazas. Cuando vemos que se devuelve subvenciones porque falta, y ahora tiene una palabra nueva, músculo administrativo, por la falta de carencia. Cuando vemos que en seguridad un ayuntamiento sí y otro también, un mes sí y otro mes también, lleva a los plenos
en este caso, presupuesto de extrajudicial de crédito, porque para pagar en las horas a los miembros de seguridad, a los miembros de la policía local. Cuando vemos también que por parte de el Estado le dice a las empresas privadas que no puede, un cupo de horas extra que no puede trabajar un trabajador, pero en la administración vemos como se la saltan a la torera. Oiga, la ley es para todo, porque no se crea empleo cuando vemos esas carencias y cuando vemos que en todas las administraciones y la más cercana, en los ayuntamientos, menos el gobierno de España, que es la que tiene los números más rojos, pues ya no son tan rojos, aquello ya no sé si es rojo, negro o qué color oscuro es, pero los ayuntamientos que tienen dinero en los bancos, que ahora le van a poner, le han echado a los leones, que los leones son los bancos, diciéndole que oye, cobren ustedes intereses por tener dinero, por ser ahorrador y por cumplir con las normativas y por tener ahora ese dinero en el banco, lo vamos a penalizar. Bueno, yo eso de ser ahorrador, eso es una leyenda. Bien, yo eso de ser ahorrador... Vale, pero el dinero está en el banco. Sí, no, estamos de acuerdo en que el dinero está en el banco. Bien. No. El gobierno central me obligó a ser ahorrador. Una cosa es que yo sea ahorrador y otra cosa es que a mí me obliguen a ser ahorrador. Por imposición, a los buenos y a los malos. Exactamente. Por dejación del gobierno central. Exactamente. En perjuicio de los que siempre han cumplido con la ley. Esto es como muchas discusiones y muchos debates en este país, que no se separa el trigo de la paja. Por tanto, vamos a separar el trigo de la paja. Bien. Y aquí están pagando justos por pecadores, por muy pecadores. Sí. Y estamos hablando patrocinado por los gobiernos. Y que han metido no propiamente la mano en la lata del millo, como bien podríamos decir, pero han gastado de esto y siniestro. Han gastado lo que no tenían, lo que creían que nunca, ¿me entiendes? Y se imaginaron que podían tener. Sí, han derrollado lo que han escrito. ¿Quiere un aeropuerto? Sí, pues es mejor. Claro. Que pueda aterrizar 10 aviones a la misma vez. Por tanto, eso lo está pagando la clase trabajadora de la administración. Sí. Eso lo está pagando la clase trabajadora de la administración. ¿Por qué? Porque faltan muchísimos trabajadores y se está cargando al trabajador de la administración. Se está cargando de carga mental, carga laboral y psíquica. Se le está cargando muchísimo. Tenemos que decirlo alto y claro. La administración está al borde del colapso. Lo que no lo decimos, bueno, por no sé qué, hay que decirlo alto y claro. Porque se han encargado de vender la imagen del funcionario que anduvo escaqueado y vividor. Eso es igual, el vender la imagen de un funcionario que no trabaja es exactamente lo mismo que vender la imagen de un sindicalista que se dedica a vivir la vida. Estamos en el mismo barco todos, los que somos y los que no somos, ¿vale? Por tanto, eso es lo que se ha vendido, lo que se ha dicho, pero no es la realidad. La realidad es la que estamos sufriendo los ciudadanos con los servicios públicos. Esa es la realidad que estamos sufriendo. Y no por culpa de esos profesionales que se matan, que ya no saben qué decir, que ya no saben qué decirle a los ciudadanos. Mire, ya no saben, miran para un lado, para otro. ¿Y qué le digo? Si ya le he dicho todo lo que podía dentro de mis posibilidades decirle. Pero es que ya no pueden más. Por tanto, eso hay que ordenadamente solucionarlo ya. Eso no admite demora. El tema de la administración pública, el tema de los servicios públicos, eso no admite demora. ¿Por qué estamos en esta situación en Canarias? Y no vemos la solución por ninguna parte, porque el problema es que lo sabemos, lo podemos debatir, lo podemos discutir, pero la solución y la salida, ¿dónde está? Ordenadamente. Yo no digo que se haga como se hizo en la época, ¿no? Como se hizo en la época de aquella manera, ¿no? Que bueno, que aquí entran por un sitio, salen por el otro, ante Castilla, y están aquí y aquello, no. Colocamos a mi primo que aunque no sabe hacerlo, correcto, no. De esa forma, ordenadamente, porque vemos que por un lado controles para cargos de confianza, por el otro lado no hay controles para cargos de confianza. O sea, ¿en qué quedamos? Yo siempre digo que lo mejor que hay, aunque no nos gustemos, es ponernos de acuerdo, porque muchas veces no nos gustamos, las personas no nos gustamos, oye, porque no me gusta. Es que si vamos y analizamos presupuestos de administraciones, vemos que entre esos cargos de confianza y directores y demás familias, pues la administración, el paquete o el montante económico, la balanza entre funcionarios y ese paquete externo,
pues se declina sobre todo para el paquete de estreno, para los Sí. primos, hermanos, pegacarteles Sí. y demás familias. Sí, bueno, por desgracia eso está generando en un despegue, en una separación, una división de la sociedad de la parte política, ¿no? Está generando una división tremenda, ¿no? Bueno, ya no se cree en nada, ¿no? Cualquier persona que entre a gestionar un área pública, ¿no? Pues ya, bueno, uno más. Ya el ciudadano, la parte social, ya uno más. Ya aquí no podemos estar teniendo esperanza ni nada. Bueno, uno más, ya le pondremos las pilas, le diremos lo que hay y bueno, se limitará a cubrir el expediente, porque lo que estamos viendo, es el día a día de lo que estamos viendo. Por tanto, yo creo que ya es hora, ¿no? Ya es hora de poner las cosas en su sitio. Yo no digo que lo que no se ha hecho en 10 años se vaya a hacer en un año. Si es verdad que tampoco podemos exigir o pedir... Pero que tampoco me saquen por parte de los políticos normativas, leyes o subvenciones que no se van a poder cubrir por quedar bien cara a la ciudadanía con esos presupuestos. 10 años más. Lo que no se puede decir es que se va a invertir en la ley de dependencia, pues mire, vamos a dotar la ley de dependencia con 200 millones más. Y el pobre funcionario, cuando le llega a la persona dependiente, en este caso es familiar, y mira que el Estado, y lo dijo ayer el presidente, que iba a 200 millones, y ahí tiene dinero. ¿Y tú por qué me dices a mí que me tengo que pegar 2 años y todavía no me has probado esto, cuando tiene el dinero ahí? A ver quién se lo explica al ciudadano que está desquiciado y que el funcionario le dice, pero mire, lo que dijo aquel, eso... Bueno, yo creo que la asignatura pendiente... Es humo. Yo creo que franco favor que estamos haciendo estos trabajadores y trabajadoras. Por eso yo decía que la situación de la administración pública a la hora de los servicios es tremenda, ¿no? O sea, es inminente una solución. Si hace cuestión de 10 años, 12 años, ¿no? La administración pública, cualquier documento tardaba 6 meses, vamos a poner 6 meses, ¿no? Ahora está tardando 2 años. Por tanto, la solución tiene que ser inminente. No puede ser, porque claro, para nada quiero yo saber que hay 200 millones si luego en gestionar la maraña burocrática, porque de nadie se nos esconde que hay una maraña burocrática que no es ágil, pasa por 2 o 3 administraciones a la hora de que a todos los políticos se le ha llenado la boca con la ventanilla única, también es verdad, ¿no? Por tanto, pero bueno, todavía estamos esperándolo. En algunos sitios hay conatos de tener vías de ser así, pero tampoco es la panacea, ¿no? Por tanto, aquí lo que hay es buscar la solución ya, a implantar. La solución se sabe. Si para esa maraña burocrática necesito 10 personas, yo no puedo tener 2. Yo no puedo tener 2 trabajadores en la administración, ¿no? Para esa maraña burocrática, porque al fin y al cabo, y como se pierda un papel, pues volvemos a empezar de nuevo. Pero esto no está orquestado. A mí me interesa que exista esta situación para que no puedas desarrollar y que estos presupuestos que yo diseño, que quedo chachi piruli, que digo que voy a invertir en políticas sociales, bueno, por ejemplo, voy a destinar, yo como consejero de Sanidad, en los presupuestos generales de bienestar, me voy más cerca, los presupuestos de Canarias, pues vamos a invertir, y lo dice que lo diga, el que le toque en esos momentos, vamos a invertir y vamos para acabar con la lista de espera, vamos a invertir 200 millones más y vamos a acabar con esa lista de espera. Pero bien, pero después es que tenemos 2 personas para poder desarrollar todo eso. Por lo cual yo tengo eso, pero a mí es que me interesa que esas 2 personas estén atrabancadas para que no puedan gastarme esos 200 millones, porque no lo van a tener. Yo no creo que sea un interés político que esto esté sucediendo. No, yo no lo creo que sea un interés político, porque al fin y al cabo, tener paz social, ¿no? Que decimos mucho los sindicatos, ¿no? Y es así, nosotros lo que queremos es paz social en base a los derechos a los derechos y garantías que tenemos, ¿vale? No paz social a cualquier precio, ¿no? Por tanto, a cualquier político tener paz social, y lo hemos visto con el tema, estamos hablando de sanidad, pues podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Que bueno, ha tenido que intervenir el presidente con el tema de la sanidad en Canarias, ¿no? Pero no, yo no creo que sea intencionadamente. Yo creo en muchos de los casos que sea por falta de capacidad, de una capacidad que, bueno, es muy bonito
ver al político de turno. No, yo quiero ser como él, ¿no? Es como decía los niños cuando uno es niño, no, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero... y luego entra a ver si es tan fácil o es tan bonito como es ser bombero. No, oye, requiere un sacrificio, igual que la política. La política requiere un sacrificio en cualquier organismo, en cualquier sindicato, en el partido político, requiere un sacrificio. Hombre, no vemos esa capacidad, yo particularmente no veo esa capacidad, ¿no?, de ejecución, la capacidad de ejecución. Si yo en una campaña electoral, yo prometo, sí, se promete mucho, ¿sabes? Yo tengo que ponerme manos a la obra y priorizar las promesas que hice. Y aquí no se prioriza nada. Aquí, si no te lo recuerdan, qué dijiste, pues si no te lo recuerdan, no te acuerdas para nada y vas dejándolo en el cajón del olvido. Pero si llega un colectivo y te dice, oiga, que usted dijo esto, que usted dijo lo otro, por tanto ya después te pones algo, las pilas, y empiezas a tirar para adelante. Pero del resto no hay. Yo lo que he hecho falta es la capacidad de decir, oye, ¿y qué se necesita aquí? Venga, esto y pues venga, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿No? Yo no creo que sea por interés en que el conflicto se mantenga y los malos servicios se mantengan. Don Francisco González, secretario del sector de hostelería, la caída y cómo está bajando la visita y de aquellos que vienen a pasar sus vacaciones a Canarias, ¿es preocupante? Vamos a ver, lo que padecemos en estos momentos es incertidumbre porque no tenemos seguridad en la conectividad aérea con Canarias, ni tenemos los países emisores seguros de que van a seguir viniendo al destino Canarias, ¿no? De que van a venir los turistas siguiendo el destino. Esa inseguridad, ¿no? Esa previsión no la tenemos. Padecemos muchos picos, ¿no? Tenemos 15 días con un 90%, y después luego podemos tener 15 días con un 70%, y luego bajar al 65%, inclusive podemos bajar al 60%. Esos picos son los que nos están generando esa incertidumbre. Por tanto, yo no hablaría de bajada de turistas. Si hay un estancamiento en la contratación, no se está contratando al nivel. Y tengo que decir que el sector turístico en Canarias puede absorber mano de obra, mucha más mano de obra. Yo lo digo con todas las palabras que conlleva. Puede absorber mucha más mano de obra. ¿Por qué? Porque se gana. Hay beneficios. Las empresas obtienen muchos beneficios. Y no hablemos de la suma de beneficios desde el año 2011 hasta el año 2019. No lo hablemos, no entremos al cálculo ni a sumar, ¿no? Porque vemos, hablábamos de antes de la SOCIMI, de las sociedades de inversión. A partir de ahí renacen las sociedades de inversión. Por tanto, tienen el dinero en el banco, le está dando un 3%, ahora lo tengo que invertir en grupos hoteleros o en inmobiliarias, o en empresas grandes, en sociedades, para que eso me dé rentabilidad. Por tanto, no estamos hablando, y claro, a quién se le tirará más, no, el sector turístico puede absorber y debe absorber más mano de obra. ¿Por qué hacemos huelgas y manifestaciones? Por las cargas de trabajo que padecen los trabajadores en diferentes centros de trabajo. Tenemos abiertos conflictos 3, 4 en la provincia, y así continuamente. Y así, ¿por qué? Porque el personal llega a un momento en que se harta, en que ya no puede más. Hasta aquí llegué, ya no puedo más. ¿Por qué? Porque es un constante. No es aquello de que tú hagas el trabajo, no se trata de que tengan tiempo en medio de la jornada para el ocio, no se trata de eso. Pero hombre, con esa presión no se puede trabajar. Con la presión de la carga de trabajo, de lo que te encontrarás la hora que empieza, no se puede trabajar. Por tanto, estamos hablando yo no diría preocupante, ¿no? Tenemos un destino que es seguro, un destino que es clima garantizado,
y un destino que, bueno, las vacaciones están, las expectativas, porque al fin y al cabo lo que tenemos que conseguir es que las expectativas de aquellos que vienen de vacaciones a Canarias pues se cumplan, ¿no? Y se cumplan en su mayoría, en su totalidad o en su inmensa mayoría de esas expectativas. Eso es de lo que se trata el turismo. Si es verdad que falta ese turismo, ese ocio alternativo, ese ocio alternativo, las administraciones públicas, siempre tenemos una vinculación con la administración pública en aquello de crear un destino de nivel, porque podemos estar hablando cómo están las playas, cómo están las infraestructuras anexas, aledaños, cómo están las conexiones con esas zonas turísticas por excelencia, cómo está la accesibilidad, qué ocio alternativo le estamos dando a los turistas, porque algo tenemos que darle. No solo le podemos dar el todo incluido, que aunque es una lacra, el todo incluido es una lacra, ¿no? No podemos, tenemos que generar, y de la administración pública tiene mucho que decir en este sentido. Por tanto, yo creo que seguimos teniendo un destino seguro para ocupar, ¿no? Para ocupar, pero no podemos dormirnos, y la conectividad es primordial. No tenemos seguridad en la conectividad aérea, y es lo que necesitamos. En el sector, en este caso de hostelería, y hablamos en este caso, hay un grupo, una parte del sector, y en este caso son las camareras de piso, la llamada Kelly. ¿Se ha mejorado esta situación o seguimos porque ya no se produce, no se oye? Vamos a ver, no puede una camarera de piso que no es Kelly, ¿vale? Las Kelly son las que limpian, son el 5.º nivel, son las limpiadoras, y las camareras de piso están en el 4.º nivel, que son las que arreglan y adecentan una habitación. Bueno, son diferente el significado, ¿no? Por tanto, ahí un poco aclarar un poco el tema, ¿no? No puede una camarera tener a su cargo 23 habitaciones, ni 21, ni 25. No puede. Con 3 salidas, en el mejor de los casos, porque se pasan de 4 y de 5 salidas. Las salidas es aquellas habitaciones donde se va el cliente y hay que hacer una limpieza profunda. Y hay que volver las patas arriba, ¿no? Patas arriba, como la casa de uno o como cualquier vivienda. Hay que poner las patas arriba para poder limpiar a fondo esa habitación para el huésped que entra al siguiente. Por tanto, no se puede. Son muchas habitaciones, son muchísimas habitaciones, y eso lo estamos luchando, lo estamos peleando para tener topes en las habitaciones, y a partir de ahí, a partir de topes en el número de habitaciones, el estudio ergonómico que diga, oiga, si usted tira los dolores, las enfermedades musculoesqueléticas, de las articulaciones, de tirar camas, una mujer tirando de las camas 25 años, 20, 25, 30 años, ahí con 40 años tirando camas, ¿no? Que te cuentan, ¿no? Te dice, me duelen las muñecas, me duele. Y uno tiene que decir, bueno, ¿qué has hecho durante tanto tiempo? Por tanto, trabajar. Por tanto, yo creo que habría que mirar con lupa, el poner topes y el ver de qué forma, porque lo que no podemos hacer es desgastar a las personas. Se están desgastando a las personas, no se ha mejorado nada, se está desgastando a las personas, sobre todo el departamento de piso del que estamos hablando, se están desgastando en vida, ¿no? Y cuando llegan, ¿no? Llegan, vamos, de una forma que, bueno, que es triste, de la forma que llegan en pisos, ¿no? Las camareras, ¿no? Podemos estar hablando de todos los departamentos. Tenemos un departamento de recepción que está de pie 8 horas, con una atención y un control del hotel que ya está bien, ¿no? Podemos estar hablando de la restauración de un sitio, de un hotel, de un restaurante aparte, donde el camarera está durante las 8 horas en movimiento, no un movimiento continuo, sino un movimiento paro, sigo, miro, busco una presión mental también. Pero estamos hablando de profesiones de cocina, estamos en la misma, ¿no? De pie, estamos en la misma, ¿no? Por tanto, cocina de rock and roll, rapidito y deprisa. Sí, rapidito y deprisa, y entre más rápido, pues más rápido entra el dinero en la caja,
que es lo único que se está mirando y lo único que se está viendo. Yo creo que, y yo no hablo de concesiones y de privilegios y de, bueno, de que la trabajadora, el trabajador, pues esté de aquella forma, suave. No. Vamos a una empresa a producir, vamos a trabajar para producir, para dar beneficio, no para dar pérdidas, sino para dar beneficio. Tenemos que tenerlo claro. Nosotros los trabajadores lo tenemos claro. Ahora, también que tengan claro la otra parte, la parte empresarial, ¿no? Y la parte política también, de que somos personas, y estamos expuestos a un trabajo, muchas de las veces en el trabajo monótono de una camarera de piso, hacer una cama todos los días, pues hacer una cama todos los días, una no, 20 y pico. Bueno, vamos a poner el pico porque los picos son a partir de 21 o 22 para arriba, los picos son variados, ¿no? Por tanto, en el mejor de los casos llevan 16, 17, pero eso, estamos hablando de sitios donde se respeta, donde se hace que se respete, ¿no? A las personas y que se respeten los acuerdos, y que se hace que se respeten los acuerdos por aquello que yo decía, de que todos tenemos que respetar los acuerdos. Don Francisco González, ha sido un placer tenerlo en esta casa y hablar. Y hemos comenzado esta entrevista hablando con ese caso, ese apoyo y ese paso que ha dado en su persona a asumir la responsabilidad, como usted decía, la responsabilidad de la candidatura a la Secretaría General de UGT en Canarias. Bueno, queda mucho camino, saldrá o no saldrá, dependiendo de lo que lleguemos a hablar y de lo que lleguemos a acordar, ¿no? Todavía no hay ningún compañero o compañera que quiera que del paso y que se presente, ¿no? Por tanto, en principio, bueno, ese es el camino, largo recorrido y de llegar a acuerdos y consensos. No se puede hacer como de aquella manera. Hay que hacerlo bien. El sindicato, la UGT, tiene que ser de todos, ¿no? De todo, de los afiliados, primero de los afiliados, de los delegados y luego de los cargos orgánicos. No nos confundamos al revés, ¿no? Porque primero muchas de las veces es de los cargos orgánicos y luego no. Tiene que ser de los afiliados, de los delegados que nos representan en las empresas y luego al final de los cargos orgánicos que están ahí gracias a esos afiliados y a esos delegados. Pues en este camino largo ya bastante camino ha caminado. Sí. En la experiencia, digo, por lo menos. Sí, bueno, uno conoce la organización por dentro, conoce la calle, conoce el trabajo sindical y y yo siempre me precio de si creo en algo, ¿no? Y creo que... Pero siempre se busca el perfil y en este caso se está abocando incluso ahora la moda está en la política la moda dice que todo ministro debería ser primero concejal en su municipio, para que saber cómo va y yo eso lo comparto, ¿no? Porque llega y dictaminar de buena primera un señor que lo nombra ministro o ministra, a veces esas leyes no son acorde de las necesidades que tienen los municipios, que son las políticas más cercanas. Pero en este caso, cuando se elige un secretario general de una formación, en este caso de un sindicato, pues sería importante que siempre sea ese secretario general que haya empezado de la base, de trabajar y de trabajador, llegar a poder representar en este caso esas carencias y las dificultades que tienen todos los sectores para poder llegar a eso que siempre usted ha tenido, que es el diálogo, el consenso y sobre todo negociar. Sí, yo digo que siempre hay que sentarse, no se puede uno radicalizar en el no por el no, y no, hay que sentarse, que después se saque lo que se saque, que al final se tenga que decir que no, pues se tendrá que decir que no, porque las posiciones son las que son, pero es así. Pero sentarse para trabajar y negociar, no para sentarse y ostentar un cargo. Correcto. Que después, desde un despacho, si te he visto no me acuerdo. Y en este caso lo tenemos seguro que usted no es de ese perfil. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por dar la oportunidad siempre de exponer lo que el sector y lo que el sindicato, no solo el sector, por el sindicato precisa. Y hemos dejado algo en el tintero que es muy importante, que es en este caso lo que se está llevando a cabo y en este caso se habla mucho también de ello y me gustaría antes de cerrar esta entrevista cómo está funcionando. Estamos el control horario, que no hemos hablado nada de ello. ¿Se ha evolucionado? Bueno, el control horario, el legislador cometió un error de no concretar cómo.
Yo espero que eso se corrija, ¿no? El control horario, muchas empresas lo están haciendo con papeles, y con papeles lo que escriban en papel después se puede borrar o se puede hacer otra vez, ¿no? Por tanto, hay bastante trampa en ese sentido, hay bastante trampa. Estamos atacando el tema del control horario. Otra cosa es aquellos controles horarios por telemático, o sea, por huella digital, por tanto, o por tarjeta mecanizada, ¿no? Pero sí que hay mucha trampa, se está utilizando mucha trampa en el tema del control horario, sí, es verdad, tenemos que decirlo, y eso está sobre la mesa, lo sabemos, lo sabe la Inspección de Trabajo, o se lo hemos dicho, ha sido partícipe de todo esto, de que nosotros, la UGT se lo ha comunicado, se lo ha dicho, por tanto, pero claro, el legislador dijo, el control tiene que ser horario, hay que tener un control horario para entrada y salida de las empresas, pero no concretó de qué forma más fiable, ¿no? Porque todas son como son, pero más fiable se podía hacer. Efectivamente, lo dicho. Don Francisco González, un placer. Muy bien, muchas gracias. Y ese control horario se debería llevar a que rajatabla, y sobre todo cuando se entra y se sale de la empresa, no cuando se entra y nos vamos después a hacer la compra al Corte Inglés, como hace algunos, y haciendo más uso. Pero esas son las ovejas negras y que permiten, pues bien, todos sabemos de quién hablamos, que son los que tenemos que quitar del panorama, ¿no? Pero bueno, quien tiene que tomar esa medida son otros. Señores, nos vamos y cerramos esta entrevista con el secretario de UGT del sector de hostelería, que es una de las mayores industrias que tiene Canarias, es el turismo a través de la hostelería, es la mejor carta de representación que tenemos, porque son la primera persona que se encuentran a nuestros turistas, es la persona que está al frente de la recepción, y ese servicio que siempre dan a través de las camareras de piso, que da un servicio excelente, y que algún día alguien tendrá que reconocer que gracias a esa labor y a ese trabajo muchos de los clientes vuelven a esos hoteles. Bueno, esperemos que se reconduzca todo este tema. Señores, nos vamos y le dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.